Este miércoles el juez Miguel Ángel Gálvez escuchó las imputaciones realizadas por la Fiscalía del Ministerio Público en contra del grupo de los llamados lavadores. Horas antes, la ex asistente de Roxana Valdetti, Daniela Beltranena, y el banquero Flavio Montenegro se presentaron a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. De eso hablaremos esta noche. Participe con el hashtag SFLavadoPP. A continuación la nota sobre la audiencia del caso Cooptación del Estado. En el tercer día de audiencia, el Ministerio Público continuó con las imputaciones a 6 implicados como contratistas del Estado, pactando dádivas a cambio de firmar contratos con el Estado, y continuó imputando a 15 más de formar el grupo de lavadores de dinero. En las indicaciones, el MP estableció un complejo esquema que detalló toda una maquinaria para cooptar el Estado. En la imputación de los delitos, la Fiscalía explicó que la actividad político-económica ilícita fue diseñada durante la campaña del Partido Patriota y consumada al frente del Ejecutivo. La Fiscalía imputó a 56 involucrados y mañana se espera sindicar a los 3 exministros capturados por el caso Cooperacha, Mauricio López Bonilla, Noé Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio, junto a los exmandatarios, supuestos cabecillas encargados de la captura del Estado. Bienvenidos a Sin Filtro miércoles. Continuamos analizando lo que sucede en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia con el juez Miguel Ángel Gálvez. Continúan las imputaciones por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Ayer ya habían pasado 3 grupos de señalados. Hoy toca el turno de los llamados lavadores, quienes realizaban el lavado del dinero. Y por eso queremos que usted envíe sus comentarios, opiniones con la etiqueta SFLavadoPP. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Ayer lo adelantábamos, este día era el turno de aquellos que en algún momento, se puede decir, lavaban, legitimaban, buscaban en dónde canalizar estos recursos que se cobraban por comisiones o negocios que hacía la cúpula del Partido Patriota, Philip. Sí, vean, escuchando las imputaciones que hoy hizo el Ministerio Público y la CICIG, podemos subdividir las imputaciones por lavado entre 3 grandes grupos. Hay un primer grupo que le podríamos denominar la estructura de cartón, porque algo que quedó evidenciado de las imputaciones y que ya en su momento en la conferencia de prensa se había dado un adelanto, es que toda esta red creó decenas de sociedades anónimas que simulaban tener actividades legales o movimientos financieros legales para de esa forma ocultar los movimientos financieros anómalos. Para ello reclutaban testaferros, tenían personas que se encargaban de reclutar a los testaferros, abogados que se encargaban de crear todo el marco legal, contadores, auditores, el mismo ECO era el que estaba encargado de una especie de administrador. De toda la administración de estas sociedades de cartón para que parecieran que estaban teniendo acciones legales. El segundo grupo, y no es tanto grupo la verdad, porque es una sola persona, es Jonathan Chévez, el mago, se refiere ahí sí a la parte de lavado transnacional, porque lo que se evidenció de la imputación contra Jonathan Chévez es que él canalizaba los sobornos hacia Guatemala que venían del extranjero y hacia el extranjero que salían de Guatemala. O sea, él era el que daba la estructura financiera internacional que movía el dinero a través de otras plazas. Y ojo, cuando muchos dicen, ¿será que el dinero se puede recuperar, sobre todo el que está en el extranjero? La clave es Jonathan Chévez. ¿Qué tan ordenado era él? El que manejó y el que canalizó estos recursos a otras entidades. A otras entidades internacionales. Y el último grupo que también se evidenció era la participación de autoridades de Banrural, que justamente fueron colaboradores con esta estructura. Tal vez el más involucrado es Julio Aldana, que él es entonces el estratega financiero. ECO era el estratega administrativo, Julio Aldana era el estratega financiero de las empresas de fachada. Pero también se evidenció en la imputación que hoy le hicieron a Abner Figueroa y a Fernando Peña, el entonces presidente del Grupo Banrural, que ellos incluso participaron en algunas transacciones que se realizaron con dinero proveniente justamente de esa red ilegal. Entonces, por eso les digo, aquí tenemos 3 vertientes.
Toda esa red de sociedades anónimas, impresionante, la cantidad de sociedades anónimas, el movimiento financiero que se dio. La magia de Chévez. La magia internacional de Chévez y la complicidad de algunas autoridades financieras. financieras. Uno de los puntos que llamaron la atención, Estuardo, es el tema de Corporación de Noticias, cómo encuentran una manera de conseguir acciones para este medio de comunicación y logran entrar a la Junta de Acciones, ¿no? Mediante préstamos para comprar acciones, usan estos mecanismos. Nunca es Roxana Valdetti quien hace la operación, pero se sabe que atrás ella es la que, pues digamos, la que ordena el envío del dinero. La acción de lavado de dinero tiene varias características. Vamos primero a la acción de lavado de dinero, que yo creo que es la que hay que entender. Cuando uno analiza el lavado de dinero, por ejemplo, de los narcos, es muy importante entender que el reto fundamental de un narco, por ejemplo, no es vender la droga y hacerse del dinero, sino tener el dinero y bancarizarlo, pero lo más rápido que se pueda. Bancarizar es, en muchos casos, lavar, ¿verdad? En estricto sentido, aún la remesa sería lavado de dinero, porque lavado de dinero es el dinero que no podés dar un origen que sea lícito en primer lugar o que pueda ser identificable en segundo lugar. Pero la forma como alguien que está en el poder empieza a ver este proceso es a comprar empresas. De hecho, yo soy de Chimaltenango y me sonó un caso muy interesante ahí, que en cierto momento hasta el exgobernador de Chimaltenango sale mencionado, ¿verdad? Formando una de las empresas que uno de los acusados dice, mire, a mí me contrataron como negociante, no me contrataron como vendedor, no me contrataron pero me dijeron firma aquí, ¿verdad? Firma aquí, y ahora no reconoce haber formado parte de las empresas. Esto es con relación a las acusaciones del abogado Cano, porque el abogado Cano también formaba parte de la acusación del MP, es que presuntamente formaba parte en reclutar personas. O sea, tenemos la gente que digamos, bancarizaba, la gente que reclutaba, tenemos la gente que lavaba, y dentro del lavado de dinero, cuando haces subdivisiones o miras el pastel, ya no desde arriba, sino al lado, ya cortado un pedazo, miras las capas en las que tiene que haber. Y aquí es donde entra el caso de Corporación de Noticias. Corporación de Noticias es la casa editora de los diarios Siglo XXI y Al Día. Además, imprime otros diarios también, ¿verdad? Y no solamente los propios, sino también los de otros medios que no tienen impresora o no tienen prensa, como se llama la máquina, y ellos la tienen y entonces también imprimen otras y es parte del negocio. ¿Y cómo es ECO el que tiene que llevar una negociación a partir? Primero, Corporación de Noticias había pasado ya por varias manos, ¿verdad? Desde la fundación de Siglo XXI con José Rubén Zamora, pasó a los costarricenses, pasó de hecho tuvo un choque ahí con cooperativistas también, y luego pasó a una compra. Pero lo más interesante es que hay una declaración que a mí me dejó hasta sorprendido, y es cuando guardan el dinero en un sótano. Eran no sé cuántos millones eran, ¿verdad? Eran 3 millones o algo así, que estaban guardados en un sótano y que había que ir a traerlos para poder entonces bancarizarlos y simular la compra de. ¿Por qué menciono medios? Porque si miramos en todo este entramado, los medios, curiosamente, también empiezan a jugar un rol que es fundamental. Si miramos, hoy salió el caso de Corporación de Noticias. Anteriormente ya la misma fiscal general Telma Aldana había mencionado el caso de canales 3 y 7. Verá la inversión de 17 millones en campaña para luego recuperarlo en contrataciones o en contratos presuntos de unos 240 millones. Y entonces vas viendo cómo van entrando todo este tema de medios, otros canales también que entran, unas revistas que entran. Es impresionante, y yo aquí sí lanzo y avanzo un poquito más los términos de que mucha gente en el poder con dinero tiende a acercarse o cooptar los medios también. O querer uno propio. Querer tener un medio, ¿verdad?, que ya ha sido construido, no crear uno nuevo, sino que ha sido construido por el nombre que tiene, para poder utilizarlo entonces, no sé, en alguna campaña futura, campaña política futura, para atacar enemigos, lo que sea, ¿verdad? Y a mí sí me llama, me lanza
una luz roja, sobre todo televidentes, radioescuchas, lectores, suscriptores, y aún usted que nos está viendo a nosotros, que tenemos que cuestionar todo eso. Usted nos tiene que cuestionar a nosotros. ¿Y por qué no nos cuestiona? Cuestiónenes, porque yo creo que eso es importante y yo creo que eso a nosotros los periodistas, sobre todo periodistas, que hemos luchado por años pues, por mantener este sistema de información lo más transparente y lo más independiente posible, sí tenemos también que ser cuestionados. Yo no digo tienen que ser, digo tenemos que ser cuestionados, siempre dando la cara y el nombre. Yo creo que eso es correcto y esto es sano. Y esto es sano para nuestro país, esto es sano para nosotros mismos. Pero el caso de Corporación Noticias que salió hoy es un caso que es para lavado por medio de empresas de cartón de la compra de Roxana Valdete. Vamos a la primera pausa, seguimos con estos temas, con también el contenido de estas imputaciones, cómo veíamos que se solicitaban préstamos o también las recomendaciones que hacían estas personas que manejaban el dinero de cómo invertir los recursos para que no se percibieran por los entes contralores. Regresamos luego de la pausa, ya lo sabe, SF Lavado PP. Regresamos a Sin Filtro SF Lavado PP. Hemos lanzado un sondeo en la cuenta de Twitter de Guatevisión para que usted pueda votar, opine sobre el tema de la noche para ver cómo detener o cómo evitar otro SF Lavado PP. Estos son los, digamos, resultados preliminares hasta el momento de este sondeo que se sigue moviendo en redes sociales, en Twitter. El 49% dice leyes estrictas. El 27% aboga por mayores controles y cerca de un 24% pide bancos, sistema financiero transparente. Bueno, si nos quedamos con el sondeo, como van las cifras en este momento, las opciones, muchos piden leyes más estrictas, mayores controles, y la pregunta que hacíamos en el corte, ¿qué pasa con la IBE, con la Superintendencia de Bancos? Si el presidente del Banco de Guatemala también está en el mismo círculo, pues, ahí vamos yo con creo un problema. Que aquí es donde nosotros tenemos que exigir a Congreso. Y no tenemos, yo creo que aquí es donde tenemos que pensar, aquí es donde tenemos que hacer, como dicen los gringos, un crowdsourcing, ¿verdad? Donde todos los ciudadanos tenemos que participar y poner ideas y presentar, porque de ahí vienen saliendo las soluciones. La solución no va a salir de un ente centralizador que se eche la gran pensada, la solución va a salir precisamente de las opiniones y de las ideas que tengan los ciudadanos. Pero cuando está el presidente del Banco de Guatemala, también en el círculo ¿verdad? Y al final sí le dieron proceso abreviado, ¿verdad? Ahí está, y ahí está al expresidente, sí, del Banco de Guatemala. Pero entonces tenemos... Bueno, por negociantes de la salud está luego viene el tema de negociantes de la salud. De hecho, fue capturado hoy el gerente del IX, ¿cuánto era? 500,000 quetzales por revisar y también señalar quiénes iban a ser los contratistas. Pero nosotros tenemos que seguir viendo, y yo creo que el MP va en buena línea, y es aquel consejo claro de sigue la huella del dinero, follow the path of the money, ¿verdad? Porque ahí es realmente donde está. Preguntan, ¿y si está en caletas, y si está en todo esto? ¿Alguna información habrá? Yo por eso ayer proponía que los familiares, precisamente de los acusados, de alguna manera también son parte tendrían que entrar digamos, por lo menos en la investigación en pura inteligencia. Es lógico que tendrían que también verse qué es lo que está pasando o los niveles de vida muy altos. La pregunta que hacían, y Filip lo mencionó, es con relación a Chévez, ¿verdad? Porque era el mago a nivel, pero ese era a nivel internacional. Había un mago también a nivel nacional, el mago, ¿cómo le dicen? Del Zacapa, ¿verdad? Y luego también habían magos que construían las empresas de cartón. Si mirás, va dinero, que luego hay que hacer algo, para eso se construye se forma la empresa de cartón, y la empresa de cartón entonces da la oportunidad para entonces jalar más capital obtenido de manera ilegítima. Y eso, bueno, regresemos a lo de la IBE, al final está funcionando, ¿no? Los controles. Es que